Bienvenidos a la magia de los libros de Lili. Yo me llamo Lilia Rodríguez y hoy vamos a hablar de un libro tan fascinante y tan profundo que te va a llegar al corazón. Se llama La bailarina de Auschwitz de Edith Eger. Imaginen por un momento tener 16 años. Estás en plena adolescencia. Tienes sueños, una familia, ilusiones y una vida por delante. Y de repente, en cuestión de horas, todo aquello que conoces desaparece. Tu casa, tu libertad, tus planes y hasta tu seguridad de saber qué va a pasar mañana. Eso le ocurrió a Edith Eger. Pero hay algo que hace que esta historia sea diferente. Porque Edith no solamente sobrevivió a uno de los momentos más oscuros de la historia, años después, decidió mirar de frente aquello que había vivido y preguntarse algo que todavía era más difícil. ¿Cómo se vuelve a vivir después de haber sobrevivido? Aquí es donde esta historia deja de ser solamente una historia sobre el holocausto y comienza a hablarnos directamente a nosotros. Edith era una joven que amaba la gimnasia y el ballet. Le gustaba bailar y quizás nadie habría imaginado que un día, en medio del horror de Auschwitz, esa habilidad que parecía simplemente una parte bonita de su juventud, se convertiría en algo que le salvaría la vida. Cuando Edith llega al campo de concentración con su familia, la separan de sus padres. En ese momento recibe una de las noticias más dolorosas de su vida. Sus padres han sido enviados a las cámaras de gas. Ay, qué triste, ¿verdad? Y aquí es donde uno se queda pensando, ¿cómo puede una persona continuar cuando le arrancan de golpe todo lo que ama? En una de las escenas más importantes de su historia ocurre algo muy interesante. Un oficial nazi descubre que ella es una bailarina. Le pide que baile. ¡Ay! Imagínense la escena. Una muchacha aterrorizada en un lugar donde cada día podía significar la diferencia entre vivir o morir, o comenzar a bailar. Y mientras baila en medio de aquel lugar donde intentaba quitarle absolutamente todo, existe un pequeño espacio donde todavía le pertenece su movimiento, su mente y su capacidad de imaginar. Me di cuenta que cuando bailaba, imaginaba estar actuando para su familia y pensaba en la música. Por unos minutos su cuerpo estaba ahí, pero una parte de ella era libre. Y para mí, ahí está una de las grandes enseñanzas de este libro. Pueden quitarte muchas cosas materiales, pero hay una parte de ti que todavía puede elegir cómo responder. Eso no significa que podamos controlar todo lo que nos sucede, ¿verdad? Ojalá. Yo quisiera tener un botón que dijera, problema, desaparece. Lo aprieto del lunes por la mañana y el viernes ya está todo resuelto. ¿Qué tal, verdad? Yo soñaba con hacer eso cuando era chiquita. Ay, cómo se imagina uno cosas, ¿verdad? Y cómo sueña uno también despierto. Pero la vida, lamentablemente, no funciona así, chicos. No podemos elegir todas las circunstancias. No podemos evitar que alguien nos decepcione. No podemos controlar lo que otra persona piensa. No podemos impedir que ocurran pérdidas. No podemos regresar al pasado. Pero podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué voy a hacer con lo que me ocurrió?
Aquí aparece algo que me parece profundamente humano. Sobrevivir no significa automáticamente estar bien. A veces creemos que porque algo terminó, ya deberíamos haberlo superado. Ja. Así como si nada pasara, ¿verdad? Como si hoy llovió y ya mañana se quitó. No, como algo que ya pasó. O a veces nos dicen, olvídalo. O ya deberías de estar bien, eso pasó ayer. Pero nuestro corazón, chicos, cuando pasa una tragedia, no funciona como un calendario. Déjenme decirles eso. Hay cosas que necesitamos procesar, llorar, comprender y finalmente soltar. Edith encontró su camino a través de la psicología y se convirtió en psicóloga. ¡Wow! Y dedicó gran parte de su vida a ayudar a otras personas a enfrentar sus propios sufrimientos. Qué ironía tan poderosa, ¿verdad? Una joven que alguna vez estuvo encerrada terminó dedicando su vida a ayudar a otros a descubrir que todavía podría sentirse libres por dentro. Y aquí es donde el libro comienza a hablarnos de una prisión que todos podemos conocer. Mm, Aunque nunca hayamos estado detrás de un alambrado, la prisión de vivir atrapados en el pasado. Porque hay personas que llevan 10 años viviendo dentro de una conversación que ocurrió hace 10 años. ¿A poco no? Y no me digan que no es cierto, porque a veces de la nada estamos así, ¿verdad? Pensando en algo y de pronto nos acordamos de eso que nos pasó, ¿verdad? Tal vez alguien nos hirió y pensamos, si le hubiera dicho así, si le hubiera contestado, no me hubiera dejado. ¿Cómo pude permitir eso? ¿Verdad? Estamos todavía luchando con ese pensamiento y ya pasaron años. Ay, pero déjenme les digo, mientras nosotros seguimos recordando eso, aquellas personas o aquella persona ni siquiera se acuerda de ti. Ay, no. So, hay que pararle a esas discusiones imaginarias que tenemos a veces, chicos, porque no nos llevan a ningún lado. Aquí, Edith nos invita a entender algo muy difícil. El pasado no puede cambiarse, pero nuestra relación con el pasado sí se puede cambiar. No podemos borrar lo ocurrido, pero podemos decidir que aquello que nos lastimó no será quien escribe el resto de nuestra historia, ¿verdad? Y eso me parece una de las partes más inspiradoras de este mensaje, porque muchas veces pensamos que perdonar significa decir lo que hicimos o lo que hicieron estuvo bien, pero no. Perdonar no significa aprobar, no significa olvidar, no significa permitir que alguien vuelva a lastimarnos. Ay, a veces perdonar significa simplemente decir, ya no quiero cargar con esto todos los días. Ay, porque qué cansado, ¿verdad? Seguir pensando en lo mismo. Porque el resentimiento es como seguir cargando tu maletita, esa de la que siempre hablo de Luis Vuitton, llena de piedritas, esperando que la otra persona se canse. Y mientras esperamos que se canse, la que termina cansada somos tú y yo. Ajá. Edith también nos enseña algo importantísimo sobre la libertad. La libertad no siempre significa poder irte físicamente de un lugar. A veces significa poder recuperar tu capacidad de elegir. Elegir qué pensamiento alimentar. Elegir qué personas dejamos entrar en nuestra vida. Elegir cuándo decir no. Elegir comenzar de nuevo. Elegir vivir en el presente.
Y este último me parece especialmente importantísimo, porque nosotros tenemos una costumbre muy extraña. Bueno, tal vez ustedes no, tal vez yo. Vivo en el presente con la cabeza en el pasado y el corazón preocupado por el futuro. Ay, estamos desayunando y pensando en el problema de ayer. Estamos trabajando y pensamos en lo que podría salir mal mañana. Eso ni qué es cierto. Estamos de vacaciones y estamos pensando en cuánto falta para regresar. Ay, vaya, nos cuesta muchísimo estar donde estamos. Y Edith nos recuerda el valor de estar presentes, porque la vida no ocurre mañana. La vida está ocurriendo ahorita mismo, en este momento. Es esa oportunidad que todavía tenemos, chicos. Y quizá uno de los mensajes más fuertes de este libro es que no necesitamos esperar a que nuestra vida sea perfecta para empezar a vivirla. Edith no tuvo una vida perfecta. Yo tampoco no tengo una vida perfecta. Bueno, a lo mejor tú sí tienes una vida perfecta, ¿verdad? Ella tuvo una vida profundamente dolorosa y muy triste, ¿verdad? Pero decidió que el dolor no tendría la última palabra. Y eso cambia la pregunta. Tal vez no debemos preguntarnos, ¿por qué me pasó esto a mí? Tal vez después de atravesar el dolor, podamos comenzar a preguntarnos, ¿qué puedo hacer con lo que me pasó? Es cierto, ¿verdad? ¿Nunca habían pensado eso? ¿Qué puedo hacer con lo que me pasó? Porque hay una gran diferencia. La primera pregunta nos puede dejar atrapados buscando una explicación que quizás nunca llegará. La segunda nos devuelve el movimiento, nos devuelve la responsabilidad, nos devuelve el futuro. Y eso es lo que hace que la bailarina de Auschwitz toque tanto el corazón. No es una historia que nos dice, mira cuánto sufrió la pobrecita de Edith. Es una historia que nos pregunta a nosotros, ahora que tú conoces su historia, ¿qué vas a hacer con la tuya? Porque quizás nuestro Auschwitz no sea un lugar, quizás sea el miedo, quizás sea la culpa, un fracaso o una pérdida, ¿verdad? Una oportunidad que dejamos pasar o simplemente esa voz interior que nos repite todos los días. No puedes, no eres suficiente. Y Edith parece responder, no permitas que tu pasado decida tu futuro. Hay que acordarnos de eso, ¿verdad? Porque en algún momento lo vamos a necesitar. No permitas que tu pasado decida tu futuro. Porque después de conocer esta historia de Edith, uno entiende que bailar no siempre significa hacerlo perfectamente. A veces bailar significa simplemente decirle a la vida, estoy aquí presente. No permitió aquí Edith que el dolor decidiera al final de su historia. Y entonces ella decidió cambiarla con su baile, chicos. Quizás cuando tú leas este libro puedas cambiar tu historia, porque la siguiente página de esa historia será la tuya y la mía. Espero les haya gustado mucho esta reseña y les guste mucho el libro cuando lo tengan en sus manos. Recuerden tener unos clines ahí porque esta historia está tan fascinante. Espero les guste.
Bueno, chicos, nos seguimos viendo. No dejen de seguirme en mi canal. Hasta la próxima. Chao.